según San Mateo. San Mateo, capítulo 14. Versículos del 34 al 36. San Mateo, capítulo 14, versículos del 34 al 36, y vamos a estar de pie, gracias de Jesús. Y vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Amén. Se puede sentar. Para entender este pasaje tan pequeñito, como dice el pastor, no hay tanto de este pasaje tan cortito de los muchachos que no saben y que lo van a saber. No se olviden que este es el nuevo episodio de la conclusión del pasaje anterior. Solo llegué a tocar el hecho de que Jesús le dijo: hombre, se toca fe, o Pedro, toca fe. Y habíamos dicho que eso era una fe cortita. No le digo. Hay gente aquí que tiene fe, pero el problema es que son cortitos. No le duda. Y por eso que tú tienes que venir a la casa del Señor, y por eso que tú dices al estudio bíblico, porque la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Y así, alimentándose en fe, esa fe se alarga. Bueno, la cosa es que nunca llegué a explicar cuál es el fin, o uno de los fines, de que este evento el Señor lo permitió. El narrador nos dice en el versículo 33 o 32 que cuando Jesús se montó en el barco, cuando entró ahí, ¿qué pasó? Calmó. Y yo me preguntaba, ¿cuál es la idea, Señor? Y mira lo que el Espíritu Santo me dice en mi corazón. Dice David: hay gente que está metido en la cosa del Señor, pero el Señor no está metido en esas cosas. Y tú no puedes pretender cumplir con Dios si tú no tienes a Cristo metido en ese barco. O sea que hay cristianos que presumen ser la obra de Dios, pero Cristo no está en el barco. Y demostró lo difícil que es tratar de servir a la obra de Dios cuando Dios no es el capitán. Jesús le dice a su discípulo en Juan 15: sin mí nada podéis hacer. Y este mensaje no es para el mundo, es para nosotros. Cristo está enseñando a sus discípulos: mira, yo tengo que dejarte claro que si yo no estoy metido en ese asunto, no va a progresar. Tú tienes que procurar meterme. Y en la experiencia, una vez que tú tienes formulada esa experiencia en tu vida, a los que tú le vas a predicar, le vas a tener que enseñar lo mismo. Lo que tú mismo has experimentado. La importancia de tener a Cristo en el barco, en tu trayectoria, en tu profesión, en tu meta. ¿Ok? Porque ¿quién es el que trae la calma? Jesús, interesante. Por tanto, por favor, si algo podemos aprender en el día de hoy es que si estamos en estos asuntos,
procuremos que Cristo también esté. Entonces vamos a tener calma. Y tú sabes, la naturaleza conoce quién es su amo. Porque la Biblia dice que Él hizo todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. Entonces cuando se montó en el árbol, en el barco hecho de madera, bien importante, porque hay una teología de la madera, el yugo de madera, el arado de madera, el barco de madera, la cruz. Todo eso está asociado con eso. Cuando Él se montó, todo se calmó. ¿Cuánto quieren esa calma? Amén. Amén. ¿Qué precio uno le puede poner a la calma? En Puerto Rico hay un dicho que se usó así como un modismo, y yo lo usé muchas veces porque cuando decía yo esto la gente entendía mejor que teología. Y es tranquilo, muy bien, tranquilo, el cristiano, que Dios nos lleve a esos estados de calma, porque para eso es que vino. Amén. Muy bien, cuando ellos llegaron a la calma, cuando Jesús se montó y la cosa se normalizó, hay una reflexión teológica que va corriendo entre ellos. Primero, el pasaje nos sigue diciendo que cuando él se montó en el barco y se calmó, todo mundo adoró en el barco. Aleluya. ¿Ah? Pues, ¿dónde es el mejor lugar para adorar? En el lugar que estés. Ellos estaban en el barco, en medio del mar, en medio de la tormenta, y allí, por la calma que Jesús vino, no solamente los libró de la tormenta, sino también facilitó que ellos podían ser adoradores en espíritu y verdad. Es bien difícil adorar a Dios cuando uno está alterado. ¿Verdad que sí? Cuando uno está ansioso, cuando uno está preocupado, ¿verdad? Si yo te alabo, Señor, pero con qué dificultad. Y por eso es que este tipo de alabanza es la alabanza más grande que hay. Que cuando usted está haciendo un sacrificio de alabanza, el lenguaje nuestro es, tú no tienes ni ganas de adorar a Dios y de no más ni razones. Porque a lo mejor está pasando por la seca, la meca y la tontoneca. Y Dios te llama a que alabes. Por eso es que Dios valida tanto este esfuerzo nuevo. Que en medio de tristeza, dolor, sufrimiento, yo te alabo. Dios da, Dios quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Eso, y como dice Job, una de las preciosas frases que a mí hasta el día de hoy todavía trato de entender la profundidad. Él dice, aunque Él me destruyera, yo con todo lo alabaré. Gloria a Dios. Boom. Cosas como, yo sé que mi Redentor vive. Y aún después de ese hecho, mi cuerpo, me levantaré del polvo y estos ojos lo verán. Aleluya. Hermano, para que tú veas que el desastre no es el fin de tu vida. Puede ser el nuevo comienzo. Pero eso es la gran paradoja de nuestra fe. Esa es la gran contradicción de nuestra fe. Por eso es que el mundo no puede entender esto. Porque como son imperistas, son existencialistas, si tengo toda la razón para estar triste, y que nadie me quita la razón. Pero la Biblia nos llama, tenéis por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas y necesidades.
Toma, diablo, y ellos, en esa calma, tuvieron la libertad de adorar. Y la palabra adorar aquí es bien interesante, porque uno se queda espantado. Esta palabra es un compuesto de tirar su rostro en el piso, y con la palabra canino tiene que ver con el lamer de los perros. ¿Qué te parece? Cuando uno piensa que adoración es chiliche, la glosolaira, la danza, no. La verdadera adoración es total rendición, entrega. ¿Cuándo es que soy un adorador? Cuando me levanto mis ojos, lo único que yo veo son los pies de Cristo. Y Dios me mide los hombres y las mujeres desde las rodillas para arriba. Esta gente en el barco vino la calma y se tiraron a adorarlo. Y Jesús dijo que no, Jesús no lo dijo, no, porque era lo propio. Y entonces no solamente había esa actitud sublime de rendirse ante que los vientos y los mares obedecen, sino que trajo calma a mi vida, paz. Y pasos dejo, ni pasos doy. No como el mundo. Os la doy. Yo tengo como una lista de versículos que he memorizado, como cuando me entro a ver enfermo. O sea, promesas de Dios hermosas. Porque cuando uno está enfermo, esta mente está pensando en lo peor todo el tiempo. No hay nada más poderoso que la palabra del Señor, que trae consuelo, que trae esperanza. Y que tenga una persona al lado que tiene fe. Tú sabes, porque eso es otra, alabado sea Cristo. Que tenga gente que son creyentes y que fortalecen. Por esto es que esta adoración no fue singular, fue colectiva, porque los dos rindieron este culto. Y en esa expresión de calma y de adoración llegaron a esta definición teológica. Mira lo que dijeron. Le dijeron a él, lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Okay. Toda experiencia cristiana, toda, me lleva a una definición teológica de mi fe. Esta experiencia toda llevó a esta confesión, a esta declaración de fe. Entonces la palabra ahí diciendo, es bien interesante nosotros porque estamos leyendo el castellano y tiene otro sentido. Pero cuando estudian el texto original, lo que quiere decir, para que es un participio, vamos a ponerlo ahí, vamos a usar gramática. Dependiendo de que toque un poquito la gramática, porque el ayudante del gran reformador Martín Lutero, se llama Melanchthon, le dijo a Lutero si va a traducir la Biblia, haga gramáticamente. Porque Dios nos dio un idioma y ese idioma tiene gramática, si no, no nos haría sentido. Bueno, esto lo que quiere decir es, ustedes, para yo explicar esto con la mayor claridad posible, ustedes se recuerdan de esta frase, zapatero, ¿ok? O el plomero, ¿quién es el plomero? Gracias. El plomero es el que trabaja con qué? Plomería, ¿verdad? El carpintero es el que trabaja. Ok, pues esta palabra diciendo es esa palabra
que crea un hombre como producto de su acción. Crea un hombre como producto de su acción. Zapatero. Zapatero, tú eres un zapatero, ¿verdad? ¿Por qué? Trabaja, pues, ahora vamos a convertirlo. Ellos dijeron, tú eres hijo de Dios, porque las cosas que tú haces solo puede ser un hijo de Dios. Amén. ¿Me entendieron? Perfecto. Gracias, hermano. Está ahí. O sea que lo que dijeron es que, mira, zapatero a sus zapatos, este es hijo de Dios. Y en español se escribe así, pero cuando uno investiga la construcción sintáctica del idioma, dice, verdaderamente Dios Hijo es. Que es su esencia, Dios Hijo es. Verdaderamente Dios Hijo es. ¿Y cuánto conmigo en esta hermosa mañana, después de tener esa experiencia, cual sea con su Cristo, pueden afirmar como estos discípulos, verdaderamente Dios Hijo es? Amén. ¿No dicen amén? ¿Cuánto dice amén? Dios Hijo es. Amén. Y ese es el fin de todo movimiento de Dios en medio nuestro. Todo milagro, toda intervención divina tiene como fin presentar que Jesús verdaderamente Dios Hijo es. Y es su esencia, Él es eso. Y eso yo apuesto a alabar al Señor en esta mañana, porque eso es crucial, hermano. Jesús le dice a la mujer samaritana allá en Juan 4, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuánta gente ignorante estamos adorando algo que no conocen? La mejor relación con Dios es que tú sabes lo que Él es. Él es. Yo no lo alabo simple y sencillamente por lo que Él hace. Pero yo lo alabo por lo que Él es. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es perdonador, Dios es reconciliación, Amén. santificación, justificación, liberación. Amén. Yo alabo por lo que Él es, porque luego lo que Él es me va a motivar a mí de tal manera para yo ver lo que Él hace. En este caso, ellos vieron lo que Él hizo y entonces llegaron a la conclusión que Él es. Y por eso que cuando nosotros aquí venimos a la casa del Señor, nosotros adoramos al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Verdad? ¿Cuántos dan amén? Amén. Él es lo que Él hace. Entonces, chévere. Me imagino que en el barco estaban, aleluya, es un culto al río allí en el barco. Pero tú no te puedes quedar en el barco. El barco tiene un objetivo. Entonces, de momento llega al otro lado. Yo le doy gracias a Dios. Porque no importa cómo está el barco. Si Cristo está en el barco, tú siempre vas a llegar a la meta. Amén. Garantizado. Vas a llegar a la meta, vas a llegar al fin. Y lo único que tenemos que preguntarnos si le estamos siendo fácil al Espíritu Santo en ese proyecto o estamos complicando, haciéndolo trabajar extra, sea menos o más, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. El que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Fiel es Dios, que lo comenzó también, lo hará. Dios no abandona la obra de su mano. Amén. Llegaron allí, del otro lado.
La travesía llegaron a una ciudad que se llama Genesaret, que es otro pueblo portuario, como a 2 kilómetros de Capernaum, en la región llamada Galilea. Galilea de los gentiles. Significa que era un pueblo, una región cosmopolita. Por eso que los judíos le llaman eso. Y que la gran mayoría del ministerio de Cristo en los evangelios es en Galilea. Y la palabra Galilea es esto. Y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta. Y hay tanta gente que su vida es esa, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y no llegan a nada. Y más cuando no están buscando a señores, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta, y dando la vuelta. Y hoy Jesús dice, yo tengo que llegar a Galilea. A los que están dando muchas vueltas en su vida. Yo tengo que detenerlos. ¿Cuántos aquí pueden decir que ya dejaron de dar vuelta? Usted sabe su camino, ¿verdad que sí? Bueno, llega a una ciudad, Genesaret, que los judíos le llaman Gan Osheret, que significa jardín de felicidad. Y si cambia una letrita, también puede decir jardín de riqueza. ¿Y qué pasa? Genesaret, que algunos pasajes bíblicos dicen que la palabra significa arpa, ring, y que el Apocalipsis dice que cada uno de nosotros vamos a tener una arpa. Por eso que los muñequitos, los ángeles andan por ahí. Obviamente yo asocio eso con adoración y alabanza. Pero la fama de Genesaret es que Genesaret, en tiempos de Jesús, era el lugar del mejor terreno en toda esa región. Ahí se daban las mejores frutas, todo tipo de vegetal. No había tierra más próspera, ecológicamente hablando, agrariamente hablando, que Genesaret. Oye, yo siempre he creído que Dios quiere que nos sacan de Egipto y siempre nos quieren meter en la tierra prometida. Yo creo que teológicamente nuestra vida tiene ese fin de que Dios nos lleva al momentos de prosperidad y abundancia en nuestra vida. No significa que toda nuestra vida comienza así, porque tú no puedes disfrutar de Genesaret si tú no has pasado por el mar de Galilea. Amén. Hay gente que quieren cortar camino. Hermanos, inclusive se cree de los alrededor 40 milagros que Jesucristo hizo en su ministerio. Muchos teólogos piensan que 18 de ellos lo hizo en esta región. Por tanto, es un simbolismo de que Dios nos saca de Guatemala y no nos mete en Guatemala, sino Guatemala. Lo dicen a mí, ¿verdad? Porque toda experiencia enseña y edifica. Y Dios permite que nosotros pasamos por lo que pasamos. Para entonces, cuando llega lo de Él, lo apreciamos y lo podemos valorizar. O sea, si algo yo he aprendido de la escasez, el estar agradecido en la abundancia. Amén. Amén. Y llegan a Genesaret. Y entonces cuando llegan a ese lugar, interesante, mira lo que sucede. Un montón de personas lo reconocieron. Yo rápidamente dice, ¿cuándo lo reconocieron? Y yo, Señor, enséñame, porque es que toda esta gente lo reconocieron. Y es que en el capítulo 9 de este mismo evangelio, hay 2 grandes milagros que se dieron allí en Genesaret.
que dio a conocer el nombre de Jesús. Primero, las multiplicaciones de los panes y los peces. Y segundo, la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Entonces, parece que había mucha gente. Y cuando Jesús se fue al otro lado, regresó. Muchos lo vieron. ¿Y qué tú crees que pasó? ¿Qué tú crees que pasó? Se regó. Mira, yo recuerdo que cuando yo vivía en New York, y era joven porque nacido criado allí, que estaban haciendo una película en mi barrio de La Cruz y el Puñal. Sí, que era amigo mío. Muchacho. Yo le digo que era mi héroe. Pues. Sí, he visto conocer amigos, como amigos, y un gran hombre del Señor. Yo lo puedo ver. Si algún día, pues, está por aquí, mira, pasa para acá, para la iglesia. Y lo hace. Abajo, todo el mundo. Yo estaba arriba en el departamento. Subieron todo el mundo, mis hermanas. Mira, allá abajo está Pat Boone. Amor, yo no sé si ustedes conocen Pat Boone. Pero Pat Boone, en la película, ¿cuántos han visto la película? No la han visto. Pero Pat Boone es uno blanco, un americano blanco, que hasta el día es un actor que es cristiano, sobre la vida. Entonces era un americano alto. Y él estaba haciendo el rol de el pastor o el evangelizador de Nicky Cruz, David Wilkinson. Y cuando subimos de él, todo el mundo bajó corriendo. Yo veía ese yankee, porque ese tipo me veía como 7 pegas. Y todo el mundo, porque era pandemia. Yo imagino que algo así fue con Jesús. Cuando todo el mundo lo reconocieron, todo el mundo corría hacia él. Y eso me enseña otra cosa. Que Jesús tenía una personalidad atrayente. La gente busca a Jesús. La gente quiere seguir a Jesús. Algunas veces algunas instituciones se lo impiden. Pero la gente quiere ver a Jesús. Y la única manera que la gente va a ver a Jesús es a través de nosotros. A través de nosotros que ven a Jesús. Por eso yo me pregunto, el Jesús que no ven, ¿ese es el Jesús que Dios quiere que vean? Jesús, todo el mundo lo ve. Todo el mundo quiere correr con él. Que prediquemos al Señor de tal manera que sea un personaje atractivo en nuestra sociedad. Que la gente correrán hacia él. Y todos fueron corriendo. Yo me imagino la estampida. Yo creo que era peor que las filas en Disney. O sea, que era una fila que no tiene que estar como 2 horas. Tú tienes que tener fe para llegar hasta ahí. Y estaban ahí, todos estaban ahí. Y todos dando noticias, mira, Jesús está pasando por ahí. Jesús está acá. Jesús está acá. A mí me encantaría que Davenport tuviera esa fama. Vamos allá. ¿Por qué? Porque allá está Jesús. Pero no de boca, sino de acción. Que el poder y la presencia de Jesús esté tan y tan poderoso en medio nuestro que la gente va a seguir viniendo. Gloria a Dios. Y que la palabra de Dios sea tan poderosa que provoca un apetito en las almas de la gente. Y quieren correr hacia donde da el pan de vida. Amén. Tenemos que seguir hablando por eso. Enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor. Y entonces
Como Jesús tenía fama de sanador, ¿cuántos saben que Jesús todavía tiene fama de sanar, verdad? Entonces, el escritor dice, le trajeron todos los enfermos. Entonces, ojalá la palabra aquí fuese enfermo. Pero el texto original dice, le trajeron a todos los malos. La palabra griega es la palabra kakos, donde sacamos otra palabra que le decimos a los niños cuando cogen un algo del piso, que es sucio. ¿Eso es qué? Caca. Usted no lo sabe, usted está hablando de eso es malo, caca, malo. Pero a mí me fascinó que el autor no hubiese puesto la palabra típica para enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque si usa la palabra solo enfermedad, estuviera excluyendo todos los posibles males que nosotros los seres humanos sufrimos en la vida. Y Jesús, el autor dice, no, él vino y le trajeron todos los que estaban malitos, todos los malucos, todos los que tenían dolor, sufrimiento, todo lo que nosotros podemos definir como hasta males morales. Y yo te diré, por eso esto es mucho más amplio. Mira, tú sabes de alguien que está cogiendo por ahí. Tú sabes de alguien que está en mal camino. Tú sabes que alguien que está pasando la seca, la meca, la tortoneca. Mira, trae aquel que está sufriendo a mal a los pies de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están orando por esos malos? Amén. Yo recuerdo una vez que era un profeta de eso. Me llevó a la iglesia allá en Cupé, donde yo pastoreaba mi esposa y yo. Y me dice, pastor, el Señor me ha dicho que aquí hay pecado. Y yo le miré, ¿y cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Cuándo aquí hemos estado libres de pecado? Por eso es que nosotros hacemos la oración de pecado. Amén. Porque el que está libre del pecado, sube. Ese no es otro contexto. Y en Puerto Rico se molestaban los que eran miembros conservadores. Yo venía y decía, tráeme a las mujeres encintas que no tienen marido, tráemelos aquí. Tráeme a los adictos, tráemelos aquí. Pastor, tráeme a esos muchachos que tienen problemas de identidad. Pastor, tráeme a esa gente. Pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesús mismo dijo, yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Los saludables no tienen necesidad de doctor. Ay, pero el temor, el temor nos controla tanto. Conocí a un hermano, dice, pastor, él era abogado. Dice, pastor, esa persona es excelente candidato para ser miembro. Para mí lo excelente candidato para ser miembro son todo aquel que es pecador. Amén. Martín Lutero, Juan Calvino escribió, su definición de la iglesia era, la iglesia es una comunidad
de pecadores arrepentidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tú estás buscando una iglesia perfecta, este no es el lugar. Cuando lo encuentra, llámamelo, porque yo quiero ir a verlo si es lo hace. ¿Ok? Le traen los malitos. Y a mí eso me impresionó cuando yo estaba analizando este pasaje. Seguro, porque no se olviden que vienen de superar una tormenta, vienen de haber adorado a Dios, vienen después de haber recibido la calma, la tranquilidad, vienen después de hacer una declaración de fe. Ciertamente, este es hijo de Dios. Todo ese bagaje acumulativo lo viene a preparar para hacer la obra del ministerio. Y Jesús está. Entonces eso, y dice que le rogaban. ¿Ok? Eso significa que una de las armas más poderosas que tenemos nosotros cristianos es la oración. Amén. ¿Cuánto aquí ruegan Amén. que ese hijo apartado se arrepiente y se convierta a Cristo? Amén. Esa hija en mal camino. Ruegan, pide, clama. Señor, ponga tu mano de poder. Aleluya. El problema de nosotros los cristianos es que las peticiones nos cansan y nosotros no nos podemos cansar. Jesús, Lucas 18, nos enseña que por nuestra persistencia seremos escuchados. Aleluya. ¿Cuánto creen eso? Amén. No, en serio, ¿ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que si usted ahí sigue orando, no viendo los resultados todavía? Inclusive te puedo decir que a lo mejor orando, tú ves la cosa ahí de Guatemala a Guatapeor. No te rindas. Esfuérzate. Y sea valiente. No temas. Ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Le rogaban. Y esto aquí, esto es lo particular. Le rogaron que lo dejara tocar. Mira, si algo yo conozco de la cultura americana, anglosajona, de la cual doy gracias que no soy anglosajona, es que esa gente tiene un problema de afecto increíble. Yo me voy a abrazar a uno de ellos, ayúdame. Nosotros no. Nosotros los latinos, y por eso doy gracias a Dios por eso. Nosotros nos abrazamos, nos besamos. Y aunque yo te vi ayer, yo te celebro el hecho de que te veo hoy. Amén. Nosotros celebramos. Pero algunos hermanos, pero están aprendiendo. Porque 2 o 3 están andando con puertorriqueños, con latinos, y le están pegando la buena cosa. Pero esta gente dijeron, déjanos tocar. Y ahora, esto es una petición más difícil de lo que usted piensa. Porque en la cultura judía, los rabinos de la época de Jesús, los maestros, los rabinos, no se permitía contaminar. No se podían dejar contaminar. Pero yo imagino que toda gente solicitaron esto. Porque aparentemente el testimonio de la mujer de flujo de sangre corrió la seca, la meca y la tontoneca. Aleluya. En todos lados, mira, y a lo mejor quién sabe si esa mujer se pasó por ahí casi como Teresa, hablando del Señor todo el tiempo. Se pasó, mira, el Señor me tocó. Yo tenía esto, el Señor me tocó. En serio, pero mira, tú sabes quién soy. Tú sabes el problema que yo tenía.
y yo les toqué el manto, la tálico se llamaba eso, el manto, y yo fui sanado. Yo te aconsejo, si algún día Jesús pasa por aquí de nuevo, cárgate el manto. Por tanto, todo el mundo estaban solicitando, déjame tocarte, Señor. Déjame tocarte, porque si te toco, seré sano. Y dicen que lo tocaron. Ahora, la palabra tocar aquí no es tocar así como aleluya. El roce. La palabra aquí es agarrar, tomar, afianzar. No está hablando de tú sabes así. Está hablando de aferrarse, agarra bien. ¿Cuántos están agarrándose? Amén. Amén. ¿Cuántos están agarrándose? La cosa es que la palabra manto, la que se utiliza para talit, también es una palabra que significa alas. El que abriga, habita, morada bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová. Por tanto, para el judío, tocar revólver era equivalente a estar bajo las alas de Jehová. ¿Cuántos quieren estar bajo esa cobertura? La verdadera cobertura. Y ellos dicen, me voy a refugiar bajo la sombra de mi Señor. Me voy a refugiar debajo de los brazos de mi Señor. Me voy a agarrar aquí. Y yo me imagino que eso fue espectacular, hermano. Yo me imagino que uno ve y era otro, y todo el mundo estaba, aleluya, y eso había sido un culto espectacular, porque el pasaje dice que todos los que lo tocaron se sanaron. Amén. ¡Wow! Todos. ¿Cuántos aquí se atreven a tocar? ¿Cuántos se atreven a acercarse de tan cerca al Señor que puede extender el brazo y tocarlo? Porque eso es lo que significa profundizar tu relación, ser más íntimo con Él. Porque el poder, la salud, viene cuando uno se vuelve cada día más íntimo y más íntimo y más. Solo está a la distancia de un brazo. Y dice, y entonces dice que lo sanó a todos. A todos. Pero la palabra ahí tampoco es sanar. Yo digo, Señor, ¿por qué tú pones sanar y cuando no es sanar? Explícame. Voy a tener que enviar una carta a estos traductores y se dijo que están mal. Tiene un elemento de sanar, sí, la palabra, pero la palabra no es solamente sanar, es salvar. Dice, esta gente a tocar el manto pasaron, porque la palabra significa atravesar la salvación, que pasaron por la salvación. Por tanto, la salvación y la sanidad estaban íntimamente relacionados en este acto de fe. Porque es mucho más que sanar, es salvar. Amén. Porque yo me puedo sanar de una enfermedad, pero salvar significa una transformación de toda mi vida. Amén. Y Jesús sana, pero el fin de él es salvar. Yo te sano para salvar. Y hay tantas maneras en que debemos de ser sanados que no implica una enfermedad fisiológica. ¿Cuántos saben que hay enfermedades mentales? ¿Cuántos saben que hay enfermedades espirituales?
emocionales, sociales. Y Cristo no quiere saber de todo eso. Por tanto, Jesús le dice a sus discípulos, el Señor, ¿tú quieres salvar a la gente? ¿Tú quieres tocar la vida? Mantente en contacto con ellos. Y en esta mañana, lo mejor de Dios está por venir. Agarra el manto y vea que Jesús te sana y te sana. Y los que bajaron del barco a trabajar se ha dicho, porque la misma obra que Dios hizo contigo, lo quieres hacer con la gente de Genesaret, que es el jardín de la felicidad. Porque yo aprendí esto, que la única manera que yo iba a ser feliz era sirviendo al Señor. Amén. Y si eso es lo que más te hace feliz a ti, tú eres un discípulo que Dios está llamando. Vamos a estar de pie. ¿Viste lo mucho que le saqué? Dios me dio. Vamos a poner los tragos, lo que Dios me dio. Esos textitos ahí que no saben. Hoy ustedes han llegado a esta nave. Y hoy esta nave ha llegado a la costa de Davenport. Y hay un montón de gente fuera que yo pido a Dios que nos reconozca. Y que vengan al Cristo nuestro. Y que a lo mejor en este lugar encuentran salvación y sanidad por el contacto que hay aquí. Hermano, yo creo mucho en el poder del tacto. Mi Cristo era un tocón y se dejaba tocar. Porque Él sabe que como seres humanos, eso es crucial para nuestra reinterpretación de nuestra vida. Tú sabes que los psicólogos, psiquiatras dicen que cuando uno es una persona ha caído a un tipo de esquizofrenia. Que los que le ayudan a ellos mantenerse en esta dimensión es el toque. Por tanto, tú eres un psicólogo, si ves a una persona esquizofrénica, lo toca, porque lo está bajando a esta realidad. Aleluya. Cuánto más la realidad de Jesús. Hay poder en tu abrazo, en tu salud, en tu sonrisa, en tu beso. Hay poder. Porque puede ser que a través de ese medio fluya el poder de Dios a través de ti. En esta mañana, el Señor es quien nos dice que lo miramos. Déjate ser tocado por mí y ven y tócame. Pero todo pasa aquí. Si hay alguien en esta mañana que tú nunca le has dado tu vida al Señor, pero tú has sentido hoy que Dios te ha hablado, haz al frente que vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Si tú nunca le has dado al Señor tu vida, pase, que vamos a orar. Hay alguien aquí que tú te has como apartado. Eso sucede, eso no sucede. Solo cristianos no apartan. En diferentes situaciones. El Cristo sigue siendo mi gracia. Y si hay alguien aquí, yo siento que el Señor está diciendo, vuelva a casa.
encima, no se libra por todo, ella va atrás. Porque el que viene a mí no lo echo. Busca al Señor mientras pueda hacer hallado. Llámalo. Mientras Él está sentado. Hay alguien hoy que tú estás sintiendo que Dios te está llamando para la obra del Señor. Te puso ese fuego en tu corazón. Está empezando a soñar con iglesia, está empezando a soñar con diferentes ministerios que te encantaría seguir a Cristo. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, pasa adelante que vamos adelante. Hay alguien aquí que ha pasado por una tormenta y que tú necesitas pasar a frente. Todavía no te ha llegado la calma. Todavía no te ha llegado la calma. Haz el banco. Los bancos haciendo que se van a morir. Pero tú necesitas que Dios llegue a tu barquito. Que Dios llegue a tu barquito. Pasa a frente que vamos a morir. No importa la situación que tú puedes estar viviendo solo o acompañado. Cristo puede trabajar. Eso es lo que yo predico y creo y es lo que he experimentado en esta hora. Hay aquí alguien enfermo o cualquier tipo de males que no tiene que ser precisamente moral. No quiere que Jesús coja la alma, que todo lo que estaba mal Él lo restaurará. Ese sigue siendo Cristo de esta mañana. Él quiere transformar, restaurar. Especialmente aquellos que hay alguien más. Pero no insistir, pero sí quiero que ustedes sientan libres en venir aquí. Aquí esto no significa que está mal. Esto significa que estás aprovechando el momento. Cuando hoy en día yo en Puerto Rico, estás cogiendo el momento. Aprovechando el momento de Dios, que es este, el momento de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Algo que te tiene mal, una preocupación, una ansiedad, te tiene mal. Traerlo aquí. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo para que Dios quite ese Señor, te damos gracias por tu palabra y especialmente por esa palabra encarnada, por tu Hijo, que una y otra vez nos enseña que aunque estemos en un mundo donde no te adoran, podemos vencer en este mundo. Y aquí están mis queridos hermanos y hermanas que por diferentes propósitos han pasado a frente, porque tú los has llamado, porque han dicho que sí ante la influencia del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Padre Santo, que cumpla en ello tu propósito. Y que ahora mismo lo que te están pidiendo, de lo que te están rogando, Señor, concédelo, Señor. Concédelo. Donde hay enfermedad, Señor, en el dulce nombre de Jesús, sana. Sana. Donde hay problemas, Señor, arregla. Donde hay falta de tranquilidad, pon la paz. Donde domina la ansiedad, pon la calma. Señor, métate en la vida de Dios y que te vean tu poder. Luego den gloria a Dios porque tú eres Dios vivo. Señor, gracias por ellos. Y en tu mano los pongo a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús.
Amén. Un aplauso al Señor.